Good. Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia, con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Buenas noches, amigos. Bienvenidos nuevamente al foro Desde el Más Allá. Ahora con un tema que inquieta a muchas personas porque creo que hay muchas confusiones alrededor de lo que es la brujería africana primeramente y luego cubana, que fue donde arribaron los primeros esclavos a América y desde luego traían sus religiones y sus creencias. Y espero que hoy podamos contestar una serie de dudas que yo también en lo personal tengo, ¿qué es el palo mayombe, el palo monte, la religión yoruba, la santería, el vudú? Entonces, de todo esto nos habla nuestro invitado, Siete Rayos Lobo, quien es especialista en estudios de religiones africanas como el vudú, candomblé, macumba, la regla de Lifa, por mencionar algunas. Es especialista en el manejo de muertos o ndokis, en investigaciones paranormales como lugares embrujados. Él nació en la vieja Habana, en Cuba, siendo ahora un reconocido locutor en diversos programas como Enigma por Orsa Radio, el programa Detrás de las Sombras de la Sabrosita 590 AM. Ha tenido participaciones también en programas como Almohadazo del Canal 52 y su destacada participación en La Mano Peluda. Y con esto le damos la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación, Siete Rayos Lobo. Te cedo el micrófono. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a tu auditorio, a este foro del más allá, por permitirme compartir un poco de los conocimientos que tengo, nada más para no corregir, pero sí puntualizar. Se llama regla de Ifá, ¿sí? Esa es la regla de Ifá. Mencionabas también el candomblé, es candomblé, ¿sí? Y se le llama endokis, ¿sí? La N va antes endoki, que significa muerto de bajo astral, ¿sí? Yo sé que, digo, es el normal y natural que pues como no conoces las palabras o las letras, pues no, a veces es difícil la pronunciación, ¿no? Y esto yo creo que es entendible para cualquier público. Pero bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por permitirme
compartir el micrófono con ustedes. Un servidor 7 Rayos Lobo. Efectivamente soy originario de la vieja Habana, Cuba. Tengo ya aquí en México muchos años, viviendo ya aquí en México tengo muchísimos años. De hecho, la mayor parte de mi vida ya estoy aquí en México. Me siento más mexicano que cubano ya, ¿sí? Pero esto pues es lo que me lleva precisamente a no olvidar mis raíces, ¿sí? No olvidar mis raíces, que son las de origen africano, son las raíces de origen cubano, que como te comentaba tras micrófonos, pues es la parte, ¿no? Donde tenemos que empezar a entender qué es, antes que nada, qué es la religión, qué es la fe, ¿sí? Yo creo que esta parte de qué es la fe pregunta, es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque muchos nos hablan de fe, todos nos hablan de fe, todos decimos la fe, la fe, la fe, pero ¿qué es la fe? Realmente, ¿qué es la fe? La fe es la parte donde nosotros tenemos una seguridad, ¿sí? Es esa palabra donde nosotros sentimos una seguridad ante lo desconocido. La fe no es otra cosa más que seguridad, seguridad en lo que creemos, seguridad en nuestras creencias, ¿sí? De una forma teológica podemos descifrar que la fe es la parte que nosotros tenemos en nuestro cerebro como una seguridad ante lo desconocido, ¿sí? Precisamente seguridad de estar seguros que no nos va a pasar nada ante lo desconocido. Es algo trillado, pero es algo real. Así es la fe. Ahora, ¿la religión qué es? La religión son todas aquellas creencias, cultos y dogmas que se llevan a cabo en por una práctica, por cierta cantidad de personas, ¿sí? Por cierta cantidad de personas se llevan a cabo estas prácticas, y al llevarse a cabo estas prácticas por una cantidad de personas, esto se convierte en religión, ¿sí? La religión más conocida en este caso pues, es la religión católica, la religión cristiana, ¿sí? La musulmana, porque bueno, pues tienen cierta cantidad de personas que la siguen. Pero a final de cuentas, el que tú creas en una piedra, el que tú creas en una madera, el que tú creas incluso hasta en ti mismo, ya es religión, ¿sí? Así se le considera por una parte espiritual, que eso es la religión. Y vamos a entender que todo esto, todas las religiones vienen del primer continente, del continente más lejano, del continente más viejo, que es el continente negro, el continente africano, ¿sí? Y esta parte, pues todos lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque todos tenemos un poco, ¿sí? De sangre africana. Nuestros orígenes son de origen africano. La primera raza que se tiene identificada, no nada más por Charlie Darwin, sino por muchos otros investigadores y estudiosos, es la raza negra, la de origen africano. Entonces, desde ahí vamos a iniciar con nuestra aventura. Desde ahí vamos a iniciar con nuestra aventura. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde nace la fe y donde nace la religión. Las primeras religiones empezaron ahí, exactamente en África. ¿Cuáles fueron las primeras religiones? Los primeros, pues ahora sí que hombres que veían el sol, veían la luna y eran los primeros dioses que ellos conocieron. Y de ahí empezaron a estudiar y a buscar cada uno de los fenómenos climatológicos para darles esa parte de deidad, ¿sí? Y hacerles esa pleitesía que se les tenía que hacer a cada uno de ellos. Entonces, de ahí es donde empezamos conociendo a los dioses africanos, ¿sí? Porque ellos tenían diferentes nombres que les llamaban por la región donde estaban, ¿sí? Ya sea en Oyo, ya sea en Congo, ya sea en Yoruba, ¿sí? Ya sean los Carabalí,
¿sí? Que cada uno tenía una región y esa región precisamente pues tenía un nombre, ¿sí? O una lengua diferente a las demás. Y precisamente pues por la lengua pues, se les conocía de diferente forma. Así es como empiezan a darle el nombre a cada uno de los dioses. Cuando llega la conquista española, los africanos ya tienen pues esa selección de nombres, ¿verdad? Ya los tenían identificados, ya sabían quiénes eran cada dios. Y entonces así es como llegan los africanos a América, ¿sí? Al llegar a América con ese diásporo africano que se hace, esa traída de esclavos negros a América, llegan y ellos llegaban con sus creencias, llegaban nada más con sus, pues ahora sí que con desnudos totalmente, con las manos atadas, pero eso sí cobijados de esa fe que tenían, esa fe ante sus dioses, esa fe ante sus ancestros y esa fe ante las personas que ellos creían, y les decimos personas porque muchos de ellos creían que esas deidades habían tenido vida, ¿sí? Y no sé si ustedes sepan curiosidades que pasan, ¿verdad? Yo creo que en todas las culturas ha existido esa lucha del bien contra el mal, esa lucha de ángeles y demonios, ¿sí? Entonces, precisamente eso era lo que ellos traían aquí a América. Cuando llegan a América los amos blancos, los amos españoles, ¿qué era lo que querían? Pues lo que querían era precisamente eso, ¿no? Conquistar, evangelizar, porque así le llamaban ellos, evangelizar. El cambiar la ideología, el cambiar las creencias, era la evangelización, ¿sí? Era la forma de que ellos tenían de dominar. Y ahora sí que digo, esto lo digo sin el afán de ofender, porque sabemos que dentro del foro, dentro de aquí de tu público, pues hay muchos católicos, ¿no? Y el católico pues defiende a capa y espada la creencia y la religión, y esto es muy válido, ¿no? Pero desgraciadamente el ser humano ha puesto esa barrera y ha dividido la religión porque todos pensamos que la religión es como si fuera un partido de fútbol, ¿sí? ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Sí? Tú eres católico, tú eres cristiano, tú eres musulmán, ¿sí? Entonces todos están así, ¿no? ¿Cuál es el mejor Dios? Cuando realmente Dios eso no lo quiere de eso, Dios lo que quiere es tener una unión. Si cuando el hombre empieza a entender eso, se va a acabar la guerra santa. ¿Sí? Cuando el hombre empieza a entender que Dios no es eso, no es no es un equipo de fútbol, ni lo tenemos que ver como un adversario, es cuando se va a acabar la Guerra Santa. Pero bueno, continuando con esto, entonces ellos llegan aquí a América y los españoles pues trataban de evangelizarlos. Cuando los tratan de evangelizar, precisamente les empiezan a enseñar la vida de los santos blancos, ¿sí? De los santos blancos. Entonces, pues al enseñarles la vida de los santos blancos, ellos se dan cuenta que tienen mucha similitud con los santos negros que ellos ya conocían, con la vida de los santos negros, ¿sí? Y es así como empieza esa sincretización. Así es como empieza esa sincretización y empiezan a ver y a entender que la vida de los santos negros es muy parecida a la vida de los santos blancos. ¿Y qué es lo que hacían los negros? Pues los negros ponían una imagen negra abajo de la imagen blanca. O sea, adoraban a una imagen blanca, pero abajo tenían una imagen negra. Entonces, cuando ven esto, los españoles dicen, no, pues ya los evangelizamos, ya ganamos, ¿sí? Cuando realmente el africano fue más inteligente que el blanco, porque jamás dejó sus creencias, jamás dejó su religión. Entonces es así como nace precisamente la sincretización. Y cuando llega a México, déjenme platicarles que cuando llega a México, allá por los años 50, fueron las primeras, pues datos que se tienen de la religión
afrocubana en México, y que incluso Pedro Infante, pues, muchos lo conocen aquí, y yo creo que si no todos lo conocen. Pedro Infante le canta a Yemayá, ¿sí? Pedro Infante le canta a Yemayá en una película esa de Angelitos Negros, ¿sí? Hay una escena donde está cantando a Yemayá, y muchos no saben ni siquiera lo que significa Yemayá, ¿sí? Pero esa es son los primeros datos que se tienen de la religión afrocubana aquí en México. Entonces, cuando empiezan a hacer esto, que empieza ese boom aquí en México, se les empieza a dar el nombre de santeros, que está mal dicho, ¿sí? Es una forma hasta cierto punto despectiva de llamarles a alguien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una religión, ¿sí? Como cualquier otra. Entonces, es ahí donde inicia todo esto, ¿sí? Ahora, aquí tenemos que entender una cosa, que el candomble, la macumba, el vudú, ¿sí? Todas las religiones que vienen de África creen en lo mismo, tienen las mismas creencias. Por ejemplo, el vudú, me hablaban ustedes de que si el vudú es lo mismo que el palo mayombe o que el palo monte, es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que por origen o por zona, ¿sí? Pues se les conoce de diferente forma, por lo que les comentaba precisamente al principio, que la cuestión de, de la lengua o de la región, pues es la forma de hablar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo así, en el norte del país, no sé, hay cosas que suenan grotescas. Por ejemplo, allá en el norte, creo que a las donas del cabello, a las que se ponen en el cabello, aquí en México, aquí en la Ciudad de México, le llaman donas, ¿no? Allá, creo que les llaman culos, ¿sí? Entonces, es la forma nada más por la región como se les llamaba las cosas. Es lo mismo que pasó. Carabalí, pues le llamaban de una forma, los Yoruba le llamaban de otra forma, los Dajó le llamaban de otra forma a los mismos dioses, ¿sí? Y lo que les comentaba a todos ustedes, que precisamente aquí en México, por ejemplo, conocen en Xochimilco al niño Pa, y a lo mejor no sé, en Ecatepec, no saben ni siquiera cuál es la tradición del niño Pa, ¿sí? Así es exactamente lo mismo. Allá en África pasó exactamente lo mismo, pero cuando llegan ese diáspora africano ahora sí que al continente americano, pues dependiendo de dónde venía el barco, pues era la región que traía de esclavos, y eran las creencias que traían. Por ejemplo, en Haití llegaron los congos, ¿sí? Llegaron los congos, y ahí, bueno, pues era la religión vudú, ¿sí? Que también se dividía también en la religión de Mayombe. Y precisamente pues llegan allá a Cuba, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, llegaron los de Candomble, y eran otro tipo de religión, o sea, no otro tipo de creencias, sino más bien otro tipo de nombres en cuestión religiosa, ¿sí? Y así es como empiezan a hacer todo esto, y es donde nosotros aquí en México empezamos a tener tantas dudas y tantas, pues sí, esa parte a lo mejor un poquito turbia de dónde llega todo esto, cómo nace todo esto, pero a final de cuentas todo nace de un mismo origen, que es el origen africano. Los escucho, ¿eh? Bueno, un pequeño comentario. Además de la confusión, ¿no? Yo creo que hay mucho de la creencia de que esto es negativo, ¿no? Que que la magia cubana, que la magia africana, que todo esto puede ser negativo. Si bien cualquier cosa puede ser usada de forma negativa, pero también hay usos positivos de estas religiones o estas subreligiones. ¿Es cierto eso? Sí, yo creo que esto es cierto, y no nada más en la religión, en las religiones africanas, mi querido Matus, eh, no nada más en ese tipo de religiones africanas, ¿no?
Yo creo que es negatividad en cualquier religión, positividad en cualquier religión. Es una regla universal, la dualidad, ¿sí? Todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene algo de bueno. Es el yin yang, ¿sí? Desde lo que viene la cultura asiática que nos muestra en el yin yang, ese círculo dividido a la mitad, precisamente con un equilibrio total y un punto negro y un punto blanco en las partes duales. Esa es la parte que todos tenemos y todos existe, en todo existe. Y les voy a poner un claro ejemplo porque, como bien lo comentabas, fui productor de La Mano Peluda también, estuve pues, investigador, estuve también como reportero ahí en La Mano Peluda, hice muchas colaboraciones con ellos y precisamente viene a colación esto, ¿por qué? Porque he hecho investigación en diferentes puntos. Yo tengo un grupo que se llama La Logia. Es un grupo, no es un grupo masónico, pero sí es un grupo donde nos juntamos una vez al año. Y precisamente, pues tratamos de comentar o hacer alguna mesa, nunca de debate, siempre de acuerdos de la religión, ¿sí? Y una ocasión le pregunté a un sacerdote que si Virgen de Guadalupe, con la Virgen de Guadalupe se podía hacer brujería. Ustedes, esta es la pregunta para ustedes, ¿qué creen que me contestó? Es una pregunta fuerte, es una Sí, sí, pregunta sí, muy sí, sí. fuerte porque está hiriendo sentimientos religiosos. Claro, claro, pero probablemente te pudo haber dicho que sí, ¿no? No, probablemente me pudo haber dicho que sí, probablemente dijo que sí. Y esto es obvio, ¿sí? Esto es una parte muy obvia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo lo tenía ya como una parte crítica y yo eso ya lo tenía visto, ¿sí? Ya había sacado mis propias conclusiones de esto. Y es tan real que cuando tú vas a la iglesia y le pides, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, oye, Virgencita, no seas malita, quítame a este hijo de tal por cual, porque pues necesito yo el trabajo. ¿Qué estás Ujú. pidiendo? ¿Algo bueno o algo malo? Malo ¿Malo para quién? para el otro, ¿no? ¿Y bueno para quién? Para mí, para Miguel. Exact- Exactamente, exactamente. Entonces, en todas las religiones existe lo mismo, ¿sí? En todas las religiones existe lo mismo, ¿sí? Hay cosas buenas y cosas malas. No hay una religión que todo sea bueno, porque puede ser bueno para ti, pero malo para la otra parte. Puede ser malo para la otra parte y bueno para ti. Correcto. Tenemos una mano levantada. Gerardo, ¿quieres comentar? Leti, tenías tu mano levantada. Sí, hola, 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 hola. Ashe, Ashe H Sieterra. para ti, H para Eh, ti también. gracias. Soy Leti, hija de Oshun, mi querida Oshun, y me da mucho, Mafer, uno chun. gracias, me da mucho gusto que estés hablando de este tema. Y bueno, mi participación es, como dices, no hay religión mala, hay malos religiosos, depende del uso que le demos. Y aquí en México se da mucho la difamación y la mala práctica de gente que le gustaría estar en la religión, pero tú sabes que no, cualquiera está, este, y son sancochos, es decir, son tramposos, Sí, difaman, distorsionan, engañan, y eso hace que la religión se vaya, bueno, esta hermosa religión se vaya se distorsione, y todos nos satanicen, ¿no? Como la claro. tele con el reportaje de las tumbas, lo Ah, cual es, sí. y gracias por aclarar, Luis, saludos a todos y bendiciones. Y luego Muchas me pongo gracias. en contacto. Gracias. Muchas gracias, a Gracias, Chepati. Leti. Déjame contestarte lo que estás comentando, enriquecer un poquito este comentario, que a final de cuentas lo que tú nos estás diciendo, créeme, lo que ya es de una forma enriquecedora. Qué bueno que tengas pues esa cultura y esa creencia ante la religión,
¿sí? Y esto que tú dices es muy cierto, yo siempre lo he comentado, el hecho de que digan que hay malas religiones, no, ninguna religión es mala. Y como lo comentamos desde un principio, ¿no? Ninguna religión es mala, todas las religiones son buenas, todos buscamos, ¿qué es lo que buscamos en una religión? Lo que buscamos es la fe. Y la fe es el sentirnos seguros ante lo desconocido. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa inquietud, ¿no? De buscar esa tranquilidad espiritual. Exactamente lo que comentas es muy cierto. Aquí en México se ha dado mucho el sancocho, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso han hecho una mezcolanza ahí que rayar con la Santa Muerte, que la Santa Muerte te da una prenda, que la Santa Muerte te raya, que la Santa Muerte le haces sacrificios de animales, que a la Santa Muerte, o sea, es un sancocho tremendo, ¿sí? Y desgraciadamente hay muchos religiosos que están mal, ¿no? Yo no estoy en contra, y déjame decirte algo, yo no estoy en contra de que hagan una revolución, una revoltura en las religiones, siempre y cuando tengan fundamentos en ellos. Por ejemplo, no voy a hablar mal, pero por ejemplo, ahí esta señora Enriqueta de ahí de Tepito, que tiene el altar a la Santa Muerte, yo no creo en la Santa Muerte, siempre lo he dicho, yo no creo en la Santa Muerte porque no está dentro de mis creencias, pero la respeto, más sin embargo la respeto. Y han hecho tanta mezcolanza que ¿cómo es posible que lleguen ahí a ese altar gente que vaya a adorar a la Santa Muerte y que haya patipembas en el suelo, que haya connotaciones a la religión yoruba, a la religión locumí, incluso hasta del palo mayombe, ¿sí? Es algo que está mal visto y es algo que jamás va a florecer. ¿Por qué? Porque pues de ahí viene toda la torcedura, ¿no? Eso del sancocho es muy real en México. Muy bien, pero digamos, cuáles son las bases de todo estas doctrinas? ¿Qué es lo que buscan? ¿A qué se acogen? ¿Y para qué son utilizadas? Bueno, las bases de cualquier doctrina es precisamente eso, ¿no? El tener una creencia en algo, el sentirte seguro en algo, ¿sí? Las bases, por ejemplo, dentro de la religión de Ifá, se tiene la creencia de los santos, ¿sí? Se le tiene la creencia a los santos, a los orishas, ¿sí? A Eleguá, a Ogún, a Yemayá, ahora sí que a los santos principales, ¿sí? Y siempre habiendo uno principal, Olofe o Olodumare, ¿sí? Que Olodumare es una de las deidades más grandes que existe en el mundo, ¿sí? Pero hablando del palo mayombe, se le conoce como ensambi a la deidad principal y de ahí se le tiene la creencia o se le tiene el culto a los muertos. Porque aquí, por ejemplo, en el palo mayombe, la única diferencia que hay en el palo mayombe y en el Ifá es que en el palo mayombe se le tiene la creencia a los muertos, que ellos son los primeros que nosotros tenemos como contactos, porque se cree o se tiene esa creencia que dentro de la religión, pues hay muchos santos, ¿no? Hay muchas deidades. En el caso del palo mayombe se les conoce como empungos, ¿sí? A las fuerzas de la naturaleza, como siete rayos, ¿sí? Como madre agua, como mamachola, patayaga, ¿sí? O sea, son deidades que son fuertes, pero son deidades que son fuerzas de la naturaleza. En el caso de Ifá, se les tiene la creencia a los orishas, que es el Eguá, y que se sincretiza con el Santo Niño de Atocha, por lo que les comentaba un principio, que ahora se dice, no, es que nada tienen que ver, no, jamás dijimos que tenían algo que ver, que hay una sincretización que utilizaron los esclavos para poder ya no ser golpeados, ¿sí? Hay muchos tabús, hay muchas cosas que son ciertas y otras cosas que no dentro de la religión, pero pues lo principal o las principales bases que se tienen dentro de la religión son esas. Primero, el tener la creencia, el tener la confianza, el tener la fe y estar lo mejor que puedas ante la sociedad. Ok, ¿y por qué le llaman
brujería, por ejemplo? Bueno, Que esa connotación de alguna manera pretende ser medio negativa, ¿no? Aunque sabemos que brujería pues es la utilización de poderes mágicos o de cosas así, pero no necesariamente es malo, ¿cierto? no, no, fíjate que no, 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 no. Yo creo que aquí tenemos todos un gran error, porque esto es un cliché o una palabra, una connotación, como bien lo comentas, que nos ha dejado la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ¿qué es brujería? ¿Tú sabes qué es brujería? La pregunta es para cualquiera de los que nos quieran contestar. ¿Ustedes saben qué es brujería? Mari, ¿No? Braulio, a ver. Sería hacer o desear con elementos de la naturaleza ciertos ritos para que a alguien le vaya bien o vaya mal o proteger. ¿Estoy bien, maestro? Ah, Bueno, estás bien en cuestión de lo que nos han hecho creer. O sea, la palabra brujería es una palabra inventada precisamente por la Santa Inquisición, ¿sí? La palabra brujería es una palabra inventada por la Santa Inquisición y que quiere decir lo que no está conmigo está en mi contra, ¿sí? Y a final de cuentas, pues es eso, ¿no? Para la religión católica, que fue la que mayor auge tuvo en ese momento, en los años 1500 fue la que mayor auge tuvo porque, pues ahora sí que los reyes de España eran católicos, ¿sí? Precisamente, pues era la primera potencia mundial en ese momento. Sí, fueron los más fuertes, fueron los que conquistaron, fueron los que llevaron, los que tenían las mejores armas bélicas, o sea, ellos eran los reyes en ese momento. Entonces, precisamente cuando ellos empiezan a ver y a descubrir que había más creencias aparte de la que ellos tenían, pues ponen ese nombre, Sí, la pero querían destruir aparte, ¿no? Cualquier otra es cosa que no se pareciera o que no fuera la suya, la católica. Claro. exactamente, pero lo que no saben de la religión católica es que muchos de los ritos y creencias vienen de origen africano, ¿sí? El hecho de que se bautizara, eso ya lo tenían precisamente una tribu en África, ¿sí? Una tribu en África muy pegada al río Nilo, ¿sí? Y ahí es donde nace supuestamente el bautizo de Jesús, ¿sí? Y eso ya era una creencia que tenían africana. Entonces, la religión católica realmente pues es una mezcolanza de todas las religiones primitivas, ¿sí? Es una mezcolanza de religiones primitivas. Entonces, que ellos, bueno, la pudieron de cierta forma integrar y hicieron libros y todo, y quedó muy bien integrada, es algo, es algo que les tenemos que reconocer. Esa parte, pues yo creo que es la parte donde ellos se pudieron agarrar para destruir a las demás religiones. Entonces, realmente brujería no es como una palabra que exista para lo malo, ¿sí? Nos han hecho creer en eso, que cuando hablamos de bruja estamos viendo fíjense otra cosa, ¿no? También, por ejemplo, Hollywood se ha encargado de que ahora, pues todo lo que nos hable de brujería, pues ya lo relacionamos con cosas negativas, lo relacionamos con demonios, lo relacionamos con exorcismos, lo relacionamos con cosas negativas realmente, ¿sí? Pero realmente brujería no es eso, ¿sí? Antes se les llamaba brujos a los doctores, ¿sí? Y los doctores eran las personas que tenían más conocimiento acerca de esto, El de médico las brujo, plantas, claro. Sí, ¿sí? Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, el médico brujo era la Era persona que tenía más conocimiento, ¿sí? El ancestro, exactamente. Sí, ¿sí? también en los aztecas y también en muchas culturas, ¿no? El hombre más respetado pues era el brujo, ¿no? Sí, efectivamente, incluso aquí en México, los Tlatemuani, ¿sí? Tenían a su brujo,
¿sí? Tenían a su brujo, ¿por qué? Porque pues sí eran los emperadores, pero los emperadores pues tenían, no eran ellos los que tomaban la decisión, ¿sí? Los emperadores no eran los que tomaban la decisión, siempre consultaban al brujo a ver qué era lo que iba a pasar, porque el brujo tenía el conocimiento de los astros, el brujo tenía el conocimiento de las plantas, el brujo tenía el conocimiento para acercarte al inframundo, el brujo tenía, o sea, tenía varios conocimientos el brujo. Entonces, era uno de los más respetados, incluso yo creo que era antes que el rey o antes que el emperador. Correcto. A ver, un ¿Sí? comentario de una amiga en Facebook Live. ¿Sí? Ofelia Rodríguez nada más dice, a propósito de lo que estamos platicando, el mal ser humano siempre podrá hacer daño, independientemente de su religión. Así de simple. Sí, esto estamos hablando de la dualidad que existe en el ser humano. Les voy a poner un ejemplo muy claro y no quiero con esto cambiar la mentalidad de nadie, ni tampoco decir que estoy a favor de algo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes, o algunos, los que viven en Ecatepec, ¿sí? Con la gente de allá de Ecatepec, la bonita gente de Ecatepec, y no me refiero a la bonita gente de Ecatepec de una forma despectiva, sino a la gente que sí se dedica a trabajar, ¿sí? A la gente que sí se dedica a trabajar. Eh, este, fíjense que, por ejemplo, hay personas que se suben al microbús, ¿no? O a cualquier lugar, ¿no? A cualquiera, cualquier lugar de estos de transporte público, se suben y ya saben, ¿no? Dicen, pues ya se la saben, mi gente. Ya se la saben, mi gente, ¿no? A sacar carteras, a sacar celulares, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pues ni hablar, ¿no? Vamos a dar nuestra cooperación voluntaria, ¿sí? Entonces ya cuando ves a esta persona, ¿cómo la ve la sociedad? ¿Sí? Pues de una forma despectiva, de una forma grotesca, de una forma que no está padre, ¿verdad? ¿Sí? Es un mal ejemplo para la sociedad, ¿sí? Así lo vemos al ratero. Pero cuando este ratero llega a la casa y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Aquí está el dinero para la medicina del niño. ¿Dónde está lo bueno? Mi pregunta es, ¿dónde está lo bueno y dónde está lo malo? ¿Sí? Es una dualidad. Sí, claro, la forma, ¿no? Obviamente la forma o la agresión pues, es lo malo. Fernando Moreno tiene levantada la mano. A ver. Si abres tu Sí, micrófono, buenas Fernando. noches. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Llegué un poquito tarde, pero muy interesante la plática del maestro, creo que se llama Shun. No, siete rayos. Siete rayos, maestro. Lobo. Hay ya ves que en Catemaco se habla de los brujos, brujería, y por allá hay ciertas tradiciones de que va la gente y se encomienda, los visita al brujo mayor y etcétera, ¿no? Sale con amuletos y lo demás. Oyendo Sí. lo último que comentas, mi duda es esta, la brujería realmente cómo y de dónde nació, si nació de nuestros orígenes mexicas o fue, fue traída por los españoles a través de la Iglesia Católica. Esa sería puntualmente mi pregunta. Gracias. A ver, otra vez, perdón la pregunta porque Sí, me distraje tantito. Es que estoy en otra, sí, perdón, ¿eh? No, sí, no te preocupes, ¿no? Maestro. La pregunta en resumen es que, oyendo lo último que estás diciendo, exponiendo, ¿realmente la brujería es de origen mexica, azteca, o realmente fue traída a través de los españoles por la religión católica? Esa es la pregunta. No, la brujería como tal, bueno, la palabra brujería, viene lo vuelvo a repetir, de la religión católica, ¿sí? Viene de la religión católica la palabra brujería. La brujería
realmente nunca la han traído los españoles. La brujería ya existía, ¿no? Como tal. O sea, el manejo de energías siempre ha existido en todas las culturas, ¿no? Aquí en México tiene precisamente sangre africana también, ¿sí? Porque no fue el primero que conquistó América, no fue Cristóbal Colón, ¿sí? Esa es una mentira que descubrió América, no fue Cristóbal Colón, no es una mentira que nos han manejado. Otra de las cosas que también no está bien dirigida es que pues el pensar que el hablar de brujería es hablar de algo malo, ¿sí? Es algo que la religión católica nos ha manejado. La brujería viene desde África, todo viene de África. Lo primero, yo creo que esa fue la parte que te perdiste desde un principio, que yo les comentaba que desde antes, lo primero, las primeras religiones, ¿sí? Fueron africanas. Entonces desde ahí se empieza a mover todo el mundo, ¿sí? Las primeras personas que tuvieron contacto con la fuerza de la naturaleza fueron los africanos, porque fueron los que tuvieron la oportunidad de descubrir cuál era la fuerza que tenían las hierbas, las plantas, ¿sí? Y desde ahí viene la farmacopea, ¿sí? Ahora pensamos en la farmacopea. ¿De dónde vienen las medicinas? Pues de las hierbas, ¿sí? Si nosotros lo vemos de una forma científica, pues las hierbas, las medicinas nos curan, pero ya están procesadas, ¿sí? Y si lo vemos de la forma religiosa, pues van a decir que es brujería, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que una pastillita o que una pildorita o que una bolita de pasta te la tomes y te cure? Si nos vamos a esas épocas, imagínate, pues iban a decir que era brujería, ¿sí? Claro. Entonces, precisamente es eso, ¿no? O sea, la brujería no viene con los españoles. La brujería, la palabra brujería la pusieron la Santa Inquisición, sí, pero no que ellos hayan inventado eso, que hayan descubierto eso. Eso ya existía a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias. Mari No, Sandoval, gracias a ti. Mari Sandoval tiene su mano levantada. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, antes que nada, un saludo a todos y es un placer estar en esta reunión y tocando el tema del señor Fernando, que en Catemaco, la verdad fue así como que un poco decepcionante llegar a Catemaco y hasta el que vende pepitas es brujo, se considera brujo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienen así como que la fama, ¿no? El estado, pero lo que a mí me llamó mucho la atención de Catemaco, que hay mucho chamán también. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un centro ceremonial de chamanismo y la verdad, mis respetos, nada que ver con los brujos como uno se lo imagina, ¿no? Y yo también vivo en Ecatepec, pero lo bueno es de que yo vivo cerca del distrito, entonces yo me salvo de las carteras, ¿eh? Pero, ¿qué diferencia hay entre brujo y chamán? Bueno, el chamán, es que son palabras muy, muy diferentes, ¿no? Pero a final de cuentas llevan a lo mismo. El brujo es el que se dedica precisamente a buscar, a encontrar soluciones, ¿sí? El chamán es el que maneja energías, ¿sí? Ser chamán puedes manejar, por ejemplo, los elementos, ¿no? Puedes manejar el elemento fuego, curar con el fuego, cosas así de ese tipo, ¿no? El ser brujo, pues tienes un conocimiento más amplio porque puedes manejar las energías, puedes manejar los elementos, puedes manejar el conocimiento de las hierbas, ¿sí? Pero a final de cuentas, te vuelvo a repetir, esto es por parte de zonas, ¿sí? Que a final de cuentas brujo y chamán es lo mismo. Ok. Yo sí quisiera comentar, tal como dice Siete Rayos, la brujería o el chamanismo, demás, nacen en las sociedades más primitivas.
Desde ahí había ya siempre una persona que era la que curaba, ¿no? La que rezaba o invocaba o trabajaba los elementos, como bien dices, ¿no? Entonces, la brujería es tan antigua como la misma civilización, no civilización, sino la misma sociedad humana, ¿no? Aquellas pequeñas tribus normalmente siempre tenían su brujo, ¿no? Sí, efectivamente, te vuelvo a repetir, en todas las sociedades siempre existía esa parte, ¿no? Esa parte de, a lo mejor aquí en México, el Tlatemuani o el emperador, y el Tlatemuani siempre se apoyaba por el brujo, ¿sí? Y la sociedad pues se apoyaba por el brujo, ¿no? Incluso aquí en México, para un dato cultural para los que no sepan, aquí en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, era donde estaba la escuela de los brujos. Ahí era donde estaba la escuela de los brujos en ese entonces, ¿sí? Era donde realmente se venían a preparar los brujos. Y era donde se daban varias ceremonias, incluso la ceremonia del Fuego Nuevo, era una ceremonia donde se apagaba todo el fuego en el Valle de México y se hacía una ceremonia cada 50 años para empezar otra vez un ciclo y prender el fuego nuevamente, y ahí se da la palabra del fuego nuevo. Entonces, al dar esa palabra del fuego nuevo, pues empezaba otra vez completamente ese ciclo, ¿no? De renovación. Pero, volviendo a tu pregunta, en todas las sociedades existió eso. Y en las culturas, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y como bien dices, el hombre nace en África, fin de la historia. Sí, efectivamente. Y de ahí hay una diáspora al resto de Europa y luego América, etcétera, etcétera. Pero Efectivamente. el origen es África, entonces pues desde ahí viene todo esto, ¿no? Todo viene desde África, sí, todos nuestros orígenes Y el que no lo crea, que salga su examen de ADN y va a ver. Exactamente. La sorpresa que se va a llevar. Pues déjenme decirles, fíjense nada más para que se den una idea, y ahora sí que para la gente que no conozca, y desgraciadamente a veces como mexicanos no conocemos ni nuestra propia cultura, hay un pueblo en Veracruz que se llama Yanga, ¿sí? Está el nombre es precisamente dando connotación a un príncipe, a un rey africano, que fue el primero que abolió la esclavitud en América, antes de que se aboliera la esclavitud de Miguel Hidalgo y Costilla y todo esto. El primero que abolió la esclavitud en América fue Yanga, ¿sí? Y está en México y es un pueblo, y si ustedes van ahí parece que están en un pueblo africano, ¿sí? Porque la gente es de raza negra. Ya. Fíjate que una cosa que a mí me llama la atención es que también en Estados Unidos, pues se importaron muchos esclavos de África. ¿Sí? Y desde mi punto de vista no están tan difundidas estas religiones en Norteamérica, en Estados Unidos. Sí, hay una zona donde se maneja mucho el vudú, ¿sí? Nueva Orleans y toda esa Nueva parte, ¿no? Orleans, sí, es exactamente Nueva Orleans, ¿sí? Donde se maneja mucho el vudú, y es porque ahí fue uno de los lugares donde llegaron más negros, ¿sí? Y lo que fue ahí y lo que fue en Haití son los lugares más fuertes para el vudú, ¿sí? Pero no está tan difundido, no porque no esté difundido, sino porque desgraciadamente el americano pues siempre es un poco más hermético, ¿sí? En cuestión de la religión, o sea, es más difícil que el americano crea, ¿no? O sea, incluso hasta los mismos americanos, anglosajones, pues han terminado con comunidades de pieles rojas, que eran los indios, que eran ahora sí que los originarios del lugar. Correcto, sí. Y en cambio en Brasil también hay mucha difusión de esto.
Sí, porque en Brasil, a diferencia de América, de Estados Unidos, perdón, a diferencia de Estados Unidos, en Brasil siempre, o más bien, pues la cultura siempre se dio más en cuestión de la creencia, porque fue más fácil que ellos acogieran a los africanos y los pusieran dentro de la misma cultura. O sea, hubo esa mezcla más aceptada por los orígenes que había ahí, ¿no? Es como en Cuba. En Cuba, pues, desgraciadamente terminaron con los primeros pobladores de Cuba. O sea, de Cuba no hay orígenes, ¿sí? De Cuba no hay orígenes. De Cuba nada más conocemos como origen a los africanos, pero los primeros indios o indígenas de Cuba, pues ya no existe raza pura en Cuba, ¿sí? Ya fueron una mezcla, son mestizos. Es cubano con perdón, es con africano con español, y de ahí nació el cubano. Sí, 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 cierto, porque los consideraban, aparte que eran pocos, los consideraban como inútiles y por eso los exterminaron. Sí, Entonces, efectivamente, yo creo que fue algo de lo que se perdió realmente. Ahí en Cuba sí se exterminó completamente con la raza. ahí en la española y en Cuba. Sí, efectivamente, sí, siempre fue ese el problema de ahí de Cuba. Muy bien. Pues yo quisiera pasar a un tema, a ver qué nos platicas. ¿Cuál es la relación de todo esto con la muerte o concretamente con los muertos? Porque se habla mucho de que también los muertos son utilizados para hacer algunos trabajos. ¿Qué nos puedes decir de Es, esto? sí, efectivamente, es lo que te comentaba al principio, que precisamente dentro de la cultura, de los conocimientos, de las creencias de cada pueblo, había diferencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, el caso de los, este, de los de Palo Mayombe, ¿no? De los Congos. Ellos tenían la creencia de la cultura de los muertos, ¿sí? Ellos tenían la creencia de que era más fácil pedirle a una persona que había estado en vida y que habían conocido que a un santo, ¿sí? O que a una fuerza de la naturaleza. Ellos creían precisamente en en el darle el culto a los muertos, ese culto a los muertos. Entonces, el darle ese culto a los muertos, pues era tener precisamente los cráneos, las osamentas, lo más cerca que pudieran ellos. Entonces, de ahí nace precisamente esa creencia necromancia, ¿no? Donde das el hablar con los muertos, el tener contacto con los muertos, el poderte contactar con los muertos y que los muertos te digan cuál es el destino que te depara, ¿no? ¿Cómo es tu futuro? Porque ellos se supone que ellos ya están en otro plano existencial, ellos ya están en otro plano, en una cuarta dimensión, y nosotros estamos viviendo en una tercera dimensión. Entonces, precisamente de ahí es donde nace todo esto. Que déjame decirte que la enganga, para la gente que no conoce qué es una enganga, la enganga es un receptáculo mágico religioso que tenemos, por ejemplo, los que somos tatas en la religión de Palo Mayombe, tenemos ese receptáculo y que existe con muchos palos. Es una olla con muchos palos. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Y esto ya no es un secreto. Antes era un secreto que se mantenía por cuestiones religiosas. Ahora ya no es un secreto como tal, porque ya muchos saben lo que lleva una prenda, pero lo que no conocen es cómo se ritualiza realmente, ¿sí? Pero este receptáculo, esta herramienta litúrgica, por así llamarla, es un invento cubano. Esto es un invento cubano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, nos regresamos un poquito a esa época donde los esclavos
estaban ahora sí que al mando de los blancos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estaban precisamente esclavizados por esos blancos, por esos españoles, pues ellos lo que hacían era que, vuelvo a decirles o a remarcar que depende de la región, depende de la región. Por ejemplo, los congos decían, no, pues es que yo creo en mis ancestros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ellos cuando se morían los esclavos, los que llegaban a morir, los enterraban, y cuando se les secaban o cuando ya quedaban muertos, que ya quedaba nada más la pura criyumba o la pura, ¿cómo se llama? La osamenta. La osamenta. Cuando ya quedaba la osamenta, ellos ¿qué hacían? Escondían la osamenta para estar cerca de sus muertos y la escondían. ¿Cuál era el lugar que mejor o más idóneo para esconderla? Pues la cocina, ¿sí? La cocina, porque ahí era donde estaban las negras cocinaban, y a las negras eran a las personas que no les pegaban los blancos, los amos blancos no les pegaban casi a las negras. ¿Por qué? Porque pues se supone que ahí tenían sus amoríos, ¿sí? Entonces los esclavos negros, los hombres decían, bueno, pues te llevas la osamenta, la llevas y la ocultas, y la ocultaban en los calderos, porque antes no había estufas. Antes eran calderos lo que existía. Y el caldero, la diferencia es que tiene patas. ¿Para qué? Para que poner abajo lo que era la madera, poner leña y poder hacer el fogón, y arriba sentar lo que era la olla con esas tres patas y que pudiera entrar el aire, ¿no? Que no se ahogara o que se pudiera detener. Entonces ahí era como pues ahora sí que cocinaban ellas, pero pues ¿a dónde era donde podían ocultar esos cráneos? Pues los ocultaban precisamente en la inganga. ¿Y qué les ponían encima? En el caldero, perdón. Los ocultaban en el caldero. ¿Y qué le ponían encima a este caldero para que no vieran el cráneo, lo que había adentro? Bueno, pues le ponían un montón de palos, ¿sí? Que para ese entonces ellos ya conocían las propiedades de los palos. Ellos ya conocían las propiedades de los palos. Entonces, ponían los palos ahí, todos los palos los ponían encima de lo que era la osamenta adentro del caldero. Y cuando llegaban los españoles, los amos, pues veían esto y decían, ¿qué es eso? Pues es la madera para el fuego, ¿no? La leña para el fuego. Entonces jamás lo descubrieron hasta que se les ocurrió algún día vaciar una olla y descubrir qué era lo que había. Cuando se dieron cuenta y sacaron el cráneo, pues vieron que era brujería. Para ellos era la brujería. Y así fue como inició este invento de la inganga, que realmente en África nunca se mantuvo así una prenda o una osamenta dentro de una olla, ¿sí? Por así decirlo. En África se utilizaban los cajones, porque no había el hierro, no existía el hierro, estaba la madera. Entonces de ahí también viene lo que es el toque de cajón, porque era la forma de llamar al muerto, porque ahí se le tocaba el cajón para que pudiera el muerto atender a las peticiones de las personas que estaban en ese momento haciendo alguna plegaria. Muy bien, gracias. Creo que última pregunta antes de que nos muestres algo de lo que tienes ahí dispuesto en tu altar. Pero a partir de una experiencia personal que fue excavando en la casa de ustedes, se encontraron huesos y un vidente me comentó que pues se debía a que alguien colocó huesos de un muerto, obviamente humano, para pedirle protección a la casa. Obviamente alguien que hubiera habitado la casa previamente. ¿Qué tan cierto, qué tan difundido es todo esto? Porque ahora se está hablando de que roban cuerpos en los panteones para justamente llevárselos. Digo, siempre se ha sabido, ¿no? Pero que se roban los huesos
¿Y qué onda con eso? ¿Sirve de Bueno, algo? déjame reírme de eso, porque esto es amarillismo literal, ¿eh? Esto es una parte amarillista totalmente, porque no nada más se han robado huesos para ceremonias o para sectas, ¿sí? Porque así las llaman los medios amarillistas y dime a mí que yo estoy trabajando en medios, ¿sí? Entonces, esto realmente es sacar una nota, hacer una nota y buscar el tener rating a través de una nota falsa. ¿Por qué? Porque si nos vamos a que robaban huesos, los médicos, ¿de dónde sacaban esos huesos? ¿De dónde estudiaban los huesos? Les pedían en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, les pedían alguna osamenta, y ¿a dónde iban a sacar esa osamenta? Esa es mi pregunta. ¿No es robar huesos? Al ¿Sí? Santorum. El Santorum, simplemente la iglesia católica tiene, es algo que también, y no ataco a la iglesia católica, quiero que esto quede bien claro, no es un ataque a la iglesia católica, pero siempre han dicho, no, es que dejen a los muertos descansar, dejen que los muertos descansen. Oye, y entonces, ¿por qué si me pides que deje a los muertos descansar? ¿Por qué tienes reliquias de muertos, de huesos de muertos dentro de la iglesia? ¿Por qué hay reliquias? Porque hay reliquias, ¿eh? Si ustedes se van incluso aquí en el Museo del Carmen, en la Ciudad de México, el que está en San Ángel, hay un relicario que está hecho con dientes de muerto, ¿sí? Entonces, digo, si se trata de que, ahora sí que si se trata de quemar brujas, pues vamos a quemar brujas, ¿no? Sí, bueno, ya no andaban paseando las reliquias con el tubito de sangre del Papa Juan Pablo II. También, Exactamente. o sea, toda esa cuestión de es una suerte de idolatría que tanto critican, pero al final, pues también la practican, ¿no? Pues miren, les platico que en un templo budista en Singapur había reliquia que decía que era un pedacito de hueso de Siddhartha Gautama. O sea, en todos lados se cuecen habas, pues. Pues sí. Conste que el budismo no es en sí una religión, sí en el sentido de que se religan, ¿no? Con Sí. algo, pero no tienen una deidad, vamos a ponerlo así. Yo creo que en varias, ¿no? En varias religiones caemos a lo mismo, ¿no? En varias religiones son, no utilizan el culto a los muertos, no utilizan esa parte de la necromancia, ¿no? O de de hablar de muertos o el culto a los muertos, o sea, pero a final de cuentas siempre se tiene esa parte de cuidar o de tener cerca algo que le haya pertenecido a algún líder religioso, ¿sí? Ya sea un hueso, ya sea incluso hasta un pedazo de tela, ¿sí? En algunas iglesias de aquí de la Ciudad de México tienen un pedazo de tela con sangre del padre Agustín Pro, ¿sí? Que fue uno de los mártires. Entonces, yo creo que es como tú lo dices, ¿no? Es soplar la paja del ojo ajeno, viendo que nuestro ojo tiene una viga, ¿no? ¿Sí? Entonces, son cosas que, como comentas tú, ¿no? El robo de los huesos en los panteones, esto siempre se ha dado y no nada más para la religión, ahora en este caso que se está dando a conocer más la religión de Palo Mayombe, la religión de Ifá, no nada más es para eso, ¿no? Muchas veces hay otro tipo de culturas y otro tipo de religiones que también utilizan el culto a los muertos. Y esto yo creo que son necesidades del ser humano. Es una parte, por así decirlo, pues es un fenómeno social que ha sucedido y que está sucediendo y que está revolucionando. ¿Por qué? Porque pues es la necesidad que tiene el ser humano. Imagínate ahorita con esta cuestión de la pandemia, ¿cuántas personas no tienen
esa parte tan estresada, ¿no? Y me refiero a esa parte tan estresada de la cuestión religiosa o la cuestión espiritual, ¿no? Una cuestión espiritual estresada y que quieren buscar dónde, poder a lo mejor estar un poco más confortables, ¿no? Entonces, se ha dado más esto, ¿no? Y ahorita el buscarle, ahora sí que, como dice el dicho aquí coloquialmente, 5 pies al gato sabiendo que tiene 4, ¿sí? Pues yo creo que es algo que nos va a dejar siempre pensando, ¿no? Y es el amarillismo propio lo que está hablando. Muy bien. Hay una pregunta, ¿la quieren leer? Por ahí me Sí, habían puesto alguna pregunta, perdón antes de que la lean, por ahí me habían puesto alguna pregunta que si es fácil obtener algún collar o algo así, ¿no? sí. ¿Qué posibilidad hay de conseguir un collar como el que tienes puesto? No, esto, mira, no es fácil, yo creo que, bueno, es fácil y no. Si te vas al mercado de Sonora, ahí los encuentras muy baratos. Pero no es así, no se trata de conseguir el collar o no se trata de tener un collar. Se trata de hacer un estudio referente a una carta, referente a una consulta, a un registro de la persona que realmente pueda llevar el collar, cómo llevarlo, qué colores lleva, cuántos tiempo lo tiene que traer, si es una protección, si puede ser también una cuestión de amuleto, resguardo, ¿sí? O sea, hay muchas cuestiones, no es traer algo por traerlo, ¿sí? Esto yo siempre lo he dicho, no es una moda. Las personas que ustedes ven en la calle que se visten de blanco y traen collares y traen un montón de collares y traen un montón de pulseras y parecen arbolitos de Navidad, no son buenos religiosos, ¿sí? La religión se lleva por dentro, ¿sí? La religión no se lleva mostrándoles a los demás para intimidar que soy santero, como lo dicen aquí, ¿sí? O que soy brujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, esas personas que visten de blanco son iniciados apenas, no tienen ningún poder todavía. Otra pregunta por aquí también dice, ¿cuál es el fin o qué beneficio tiene la práctica del palo mayombe? El fin y el beneficio es como cualquier otra religión, como cualquier otro fin. El sentirte tranquilo, el buscar una solución a tus problemas, el estar acerca de una deidad que sabes que te está protegiendo. Yo siempre estoy diciendo de mis muertos, yo siempre estoy diciendo de mi ensambi, yo siempre estoy hablando de mis 7 rayos, que es una cuestión que siempre, hasta el fin de los tiempos que yo exista, pues voy a estarle dando pleitesía a mi papá, a 7 rayos. Entonces, yo creo que es el beneficio que puedes obtener de cualquier otra religión cuando tú sabes lo que quieres. ¿Sí? Y ahora, perdón, y a lo mejor, fíjate que a lo mejor me está preguntando, ahorita me está hablando así mi muerto, dice, pues a lo mejor te está preguntando que si puede obtener dinero, ¿no? O que si puede obtener un beneficio económico, ¿sí? Pero sí, se puede obtener riquezas, se pueden obtener cuestiones de salud, se pueden obtener cuestiones de abrir caminos, ¿sí? O sea, abundancia. O sea, puedes obtener lo que tú quieras siempre y cuando seas buen religioso, siempre y cuando obedezcas lo que se te está pidiendo. Sí, sí se puede. Muy bien. Otra pregunta. ¿Es necesario el sacrificio de animalitos, dicen? Sí, sí, es otra, fíjate que ese es otro punto que siempre se ha visto muy satanizado. Es un punto de los que se han visto muy satanizados y es un punto de los que siempre se han puesto, pues ese cliché, ¿no?
de por qué el sacrificio de los animalitos, como le llaman, ¿no? Yo quiero a los animales, de hecho en mi casa tengo un gato, o sea, quiero a los animales y es un gato negro, ¿no? Y si hablamos de Sarabanda, Sarabanda siempre te pide un gato negro y créeme lo que no lo he sacrificado porque pues es mi animal, es mi compañero, es el que está conmigo siempre, ¿no? Pero no se trata de sacrificar por sacrificar, ¿sí? Esa es una parte que desgraciadamente la, no entendemos como sociedad, ¿no? Ahora que se ha destapado más esto las sociedades protectoras de animales, los Greenpeace y todo este tipo de movimientos, está bien, ¿no? Porque protegemos al medio ambiente, protegemos a la humanidad, protegemos incluso nuestra casa que es la tierra, ¿no? Pero dentro de las creencias siempre se ha tenido esa necesidad de el sacrificio de los animales y no nada más dentro de la cultura africana, ¿no? O dentro de la religión africana, de las religiones africanas. También incluso hasta dentro de la misma religión católica se hacen los sacrificios animales, o sea, están hablando, si ustedes no sabían, dentro de la religión católica, una vez al año hacen un sacrificio de un cordero, ¿sí? Y esto nada más están invitados los cardenales y lo hacen en el Vaticano, esta ceremonia, una vez al año. Pero si nos ponemos si entendemos la religión, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que siempre hacen el sacrificio ahí. Ellos están hablando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor, y esta es la sangre de Cristo, ¿sí? Están hablando de un sacrificio de un cordero, están hablando de sangre. Entonces, ahí hay algo que tienen como elemento. Son elementos simbólicos, sí. No lo estoy hablando que son elementos, a final de cuentas, de sacrificio real. Si no Son, toman sangre real. sí, no toman sangre, no toman sangre real, pero una vez al año sí lo hacen, ¿sí? Una vez al año sí lo hacen. Acá nosotros utilizamos la sangre, ¿por qué? Porque sabemos que dentro de la cosmogonía o dentro de las creencias, el hecho de sacrificar algún animal es estarle dando paso a que el espíritu, la criyumba, el enfumbe, tenga fuerza. Porque para nosotros, recordemos que la sangre es un elemento principal dentro del ser humano. La sangre es un elemento principal que mueve el cuerpo. Si no tenemos sangre, no se mueve el cuerpo, no tenemos fuerza. Entonces, el espíritu, cuando nosotros vamos al panteón y traemos un cráneo o traemos algún hueso de muerto, o traemos alguna osamenta, nosotros les preguntamos a esa osamenta, tenemos ese contacto ya con el muerto y le preguntamos si realmente quiere trabajar con nosotros. Entonces, si el muerto quiere trabajar con nosotros, obviamente pues lo tenemos que alimentar y le tenemos que dar fuerza. ¿Y cómo le vamos a dar fuerza? Con el sacrificio del animal, con la sangre del animal, ¿sí? Ahora, nosotros sacrificamos a los animales porque creemos en la reencarnación y esa parte es una parte que nosotros estamos dándole paso a ese animal a que vuelva a renacer y vuelva a evolucionar hasta que llegue precisamente a ser un ser humano. Okay. Mira, antes de darle la palabra a Fernando, que levantó la mano, nada más me gustaría, si puedes precisar. Entonces, sí se le puede solicitar al muerto que trabaje contigo y él puede aceptar. ¿Y qué tipo de tareas se le pueden encomendar? Bueno, lógicamente cuando nosotros empezamos en esto, pues se empieza a hacer una preparación espiritual. Primero limpiar nuestro espíritu, ¿sí? El dormir en el suelo, el comer en el suelo, el no tener relaciones sexuales, el tener abstenencia, evitar comer carnes rojas, tratar de ser lo más sano para limpiar nuestro espíritu. Esos son los primeros acercamientos con lo espiritual. ¿Para qué? El ayuno. El ayuno es algo muy importante dentro de la religión. ¿Por qué? Porque necesitamos limpiar nuestro espíritu y que cuando nuestro espíritu empiece a conectarse con ese ser nos conteste.
Entonces, esa es una parte importantísima, ¿no? Cuando nosotros empezamos con esto y que vamos al panteón y encontramos la criyumba o la osamenta, y en ese momento le preguntamos con el chamalongo si quiere trabajar con nosotros, él nos contesta, nosotros ya estamos teniendo un contacto, ¿sí? Pero tenemos que estar en ayuno precisamente para saber que estamos en esa etapa de lo espiritual, tenemos que llegar a eso, ¿no? Por eso se utilizan en cualquier religión, por eso se utilizan incluso formas, a lo mejor como dicen, de doparse, drogarse o como quieras, ¿no? Pero no es que estamos hablando de drogadicción y estamos hablando de drogas, estamos hablando de un ayuno donde nos está limitando o nos está llevando a ser un poquito más susceptibles que podamos percibir más fácil lo que puede ser esa deidad, ¿no? Por eso en cualquier religión los católicos utilizan el vino, ¿sí? Los chamanes utilizan los peyotes, ¿sí? Los hongos alucinógenos para llegar a un plano espiritual más alto. En cualquier religión se utiliza eso. Entonces, le preguntamos al muerto dice, sí quiero trabajar contigo, ¿qué se le puede pedir al muerto? Al muerto se le puede pedir lo que tú quieras, ¿sí? Lo que tú quieras porque él no tiene nada, lo que tenía lo perdió y tú se lo vas a dar, ¿sí? En cada rayamiento, en cada mayombeo, en cada oración, en cada consulta, él va a ser parte de ti, va a ser parte de lo que tú eres, es tu esencia, va a ser la sombra que camina contigo, va a ser la sombra que te respalda cuando tú estés en peligro, va a ser la sombra que está en el momento del hecho de tu muerte, porque Él es el que te va a llevar a una mejor vida. Esa es la parte que puedes entender de la religión, como tener a un muerto como aliado. Perdón, Fer, ¿puedes abrir tu micro? Sí, cómo no, maestro. Fíjate que del punto anterior que estabas hablando, me interesó mucho porque yo leí un libro del escritor Jan Meyer que se llama La fábula del crimen ritual del antisemitismo europeo. Sí. En este menciona mucho el pan ácimo o écimo, no me acuerdo bien si es ácimo o écimo. Ese pan es, según esto, es hecho por la sangre de los inocentes, niños inocentes en cada año. Y tú comentabas algo al respecto. Y pues la verdad yo me aventé todo el libro y sí hay pasajes muy importantes de la, pues del Vaticano en la cual pues en cierto momento sí lo aceptaba, en cierto momento no lo aceptaba, pero realmente había gente que sí dio, creo que como 3 ejemplos en toda Europa de este ritual que se hizo en diferentes lugares. Al final yo me quedé con la pregunta, ¿realmente sí hubo ese ritual o no hubo ese ritual? Porque comentaban, el pan ácimo creo que para Pascua, se hacía específicamente y realmente con sangre de niño, de gente infante, y pues mi pregunta ahorita es, ¿tú qué opinas? ¿Si realmente sí era cierto o realmente es una fábula? No, realmente es cierto. Realmente es cierto, es como, fíjate que esta pregunta que tú me haces es igual referente y casi a las películas que están basadas en hechos reales, ¿no? ¿Tú crees que los escritores tienen tanta imaginación para darse cuenta de que existen cosas? No, se tienen que basar en fuentes y precisamente las fuentes pues son las inspiraciones o basadas en hechos reales, ¿no? Pueden ser incluso hasta narrativas de hechos reales. Por ejemplo, te la voy a poner así de fácil. Vamos a hablar de Chucky. De Chucky, yo creo que todos conocen esa película, esa famosa película de Chucky, el muñeco asesino. Está basada en hechos reales. ¿Realmente un espíritu se puede meter en el cuerpo de un muñeco? Son preguntas que están al aire, ¿no?
pero te las voy a contestar. ¿Está basada en hechos reales? Sí, sí está basada en hechos reales. La parte donde ustedes recordarán esa parte de la película donde está haciendo el ritual y empieza a decir en Bele, en Sim, empieza a hablar en un idioma africano, ¿sí? Esa es una parte real de un ritual, ¿sí? ¿Cuál es la parte curiosa de todo esto? Que efectivamente un espíritu se puede meter en un muñeco, ¿sí? Por eso existen los muñecos vudú, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ritualiza el muñeco y se mete el espíritu ahí. Nosotros estamos constituidos por tres partes. Nuestro cuerpo está constituido por tres partes. La primera parte es la materia, que es la que todos vemos, conocemos y sentimos. La segunda parte es el alma, ¿sí? Que es el alma, es la parte que está uniendo a la materia con el espíritu, ¿sí? Son las tres partes. Entonces es espíritu, alma y cuerpo. Cuando muere uno, lo que llega la muerte a cortar es el alma. Se muere el alma y luego de que se muere el alma, la carne se muere también, ¿sí? Pero queda el espíritu. Ese espíritu es una esencia, es una fuerza. Entonces, al ser una fuerza, al ser esencia, ¿sí? Energía, esa sigue viviendo y está pegada a los placeres mundanos. Está pegada a los placeres mundanos. Entonces, al estar pegada a los placeres mundanos, lo que él quiere tener nuevamente es tener un cuerpo. Entonces, cuando nosotros les damos la oportunidad de meterlo en un cuerpo nuevo, ¿sí? Lo más parecido al ser humano, pues es un muñeco. Entonces, sí se puede, sí se puede. Regresando a la pregunta que tú me hacías, creo que sí fue cierto, sí fue cierto. Y te vuelvo a repetir, los escritores no se fuman diario 5 cigarros de marihuana para alucinar todo eso. Están basadas en hechos reales y tienen fuentes. Y esas fuentes están inspiradas en otras fuentes donde hubo algo real. Ya que hablas, quedó Muchas respondida, gracias. Fer. Muchas gracias. Ya que hablas de fuentes, también Mari pregunta si hay alguna bibliografía que puedas recomendar, algún libro que recomiendes para entender más de estos temas. Desgraciadamente, como bibliografía como tal no existe algo porque estas religiones son más que nada son orales, ¿sí? Son orales, no hay bibliografías como tal, aunque algo recomendable, Lidia Cabrera, podría ser un libro que pueden encontrar, El origen de los orishas, son libros que pueden encontrar, ¿no? Pero desgraciadamente tienen que leer mucho en cuestión de cultura africana. La cultura africana es algo que nos va a dejar o nos va a llevar a conocer las costumbres y las costumbres nos van a dejar el conocimiento de la religión. Yo actualmente estoy haciendo una tesis, ¿sí? Estoy haciendo una tesis para el Instituto Nacional de Bellas Artes, donde estoy trabajando con lo de amuletos, creencias y culturas de África, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que de lo que les estoy hablando es algo de lo que yo he estado también aparte estudiando, ¿no? A lo largo del tiempo de mi vida, pues el conocimiento que tengo de la religión, el conocimiento que tengo de dar conferencias, el conocimiento que tengo de lo que es la teología, me ha dado la oportunidad de conocer también las culturas y de eso sacar una tesis y hablar de los amuletos, las creencias y las culturas de cada región y cada pueblo de África. Muy bien, muy gracias. Bueno, nos decías que algo nos podrías mostrar de lo que tienes en trabajos o cómo lo clasificas. ¿Qué nos puedes mostrar? Miren, les voy a mostrar algo, no les puedo mostrar todo porque no nos está permitido mostrar la prenda como tal,
¿sí? No nos está permitido mostrar la prenda como tal, pero a ver, les voy a mostrar algo. Voy a cambiar aquí la pantallita. Déjame ver si lo puedo, a ver, aquí. Apagaste tu micrófono. Ay, ok, es que quería cambiarla. Ahí está, ok. Les voy a mostrar algo, ¿sí? Les voy a mostrar un pedacito nada más, porque no podemos estar mostrando todo esto, ¿sí? Pero bueno, aquí hay un trabajo, ¿sí? Si ustedes están viendo aquí, es una persona, fíjense de dónde estoy quitando el cuchillo, ¿sí? Estoy quitándole el cuchillo del corazón, ¿sí? Aquí tiene los alfileres en los ojos, ¿sí? Es un muñeco, ¿sí? Aquí hay ese trabajo está hecho ahí, está al pie del muerto, ¿sí? Ahí estoy poniendo otra vez el cuchillo en el corazón, ¿sí? Aquí hay otro trabajo, no se alcanza a ver porque es un envoltorio ahí, pero bueno, este es otro trabajo, ¿sí? Ahí está, si lo están viendo se mueve, ¿sí? Ese es otro trabajo. Aquí tenemos otro trabajo más. ¿Qué es lo que se encuentra ahí adentro? Parece. Es una serpiente que yo no le tengo permitido llamarle serpiente, se le llama 21. ¿Sí? Aquí hay otro trabajo más. ¿Sí? Les voy a mostrar este otro trabajo que está aquí. ¿Sí? Mira, no voy a mostrar las fotografías ahí bien, porque no, ¿sí? Pero este es un amarre. ¿Y ¿Sí? podrías explicar un poco cuál es el propósito de cada trabajo? Digo, genéricamente, ¿no? No nos tienes que dar detalles, Sí. obviamente. Sí, no les puedo dar detalles completamente porque pues son trabajos que tengo hechos aquí, ¿sí? El primer trabajo es para que una persona esté enferma, es para que una persona esté enferma del corazón, ¿sí? El otro trabajo que les enseñé en el frasco, ese es para que una persona se le cierren los caminos. El otro trabajo que tengo, el de la 21, que les dije que es una serpiente ahí, es para que regrese la persona, es un regreso de una persona y que tenga precisamente la cuestión de estar pensando en él, ¿no? En la persona que le hizo el trabajo. Luego el otro trabajo es un amarre para una pareja, ¿sí? Que siempre es lo que piden las mujeres, que estén amarradas, que no piensen en nadie más que en ellas y siempre, ¿no? Y fíjate que un dato curioso, las mujeres son las que siempre piden eso. ¿Sí? Los hombres siempre piden por lo regular que se les abra el camino, que tengan dinero, que tengan salud, y la mujer siempre pide el que esté el hombre con ella y que no tenga ojos para nadie, ¿eh? O sea, y se los digo como estadística, ¿no? Una estadística más. Aquí hay otro trabajo, ¿sí? Aquí está otro trabajo de otra persona, mira, ahí está, ¿sí? Ahí está, sí. No les voy a mostrar la cara. Esto es por la parte de atrás, ¿sí? Aquí tenemos otro trabajo más. ¿Sí? Eh, ahí está un cráneo. Ahí hay otro trabajo al fondo. Mm. ¿Sí? O sea,
hay infinidad de trabajos. Les voy a mostrar rápidamente, les voy a mostrar acá hay otro trabajo, mira, ahí atrás está otro trabajo. Les voy a mostrar rápidamente la cara de un espíritu, ¿sí? Que ya está ritualizado y cargado, ¿sí? Eso se los voy a mostrar nada más, es el único que tengo permitido mostrar porque todos los demás están ocultos, son 7 muertos los que están aquí, pero se los voy a mostrar rápidamente, ¿sí? Que es el único que tengo permitido, ¿sí? Y ahí va, ¿sí? ¿Sí lo vieron? Ujú. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, ¿Lo muy alcanzaste? rápido, sí. Sí, se vio, gracias. Sí, Sí. sí lo vimos. Entonces ese es algún espíritu, ¿no? Ahí. Ahora, esta es la parte, les digo, les vuelvo a repetir, esta es la parte de donde está la parte negra, ¿no? Toda la parte negra de lo que es la religión, ¿sí? Y bueno, pues ya posterior a esto, pues tenemos lo que son nuestros, yo tengo, por ejemplo, en este caso, pues tengo a mis santos, ¿no? Tengo a mis orishas, que no tiene, es algo diferente a lo del palo, pero también tengo a los orishas, y esos pues los tengo acá, miren, aquí está la batea, ¿sí? Ese es mi batea que tengo yo. Y allá tengo al negro José. O sea, esta es la única que tengo aquí que puede estar aquí adentro. Los demás no pueden estar adentro, tienen que estar en otra habitación, ¿sí? Pero esta es como es de Obacoso, es lo que yo tengo para mí, ¿sí? Esta pues, es Santa Bárbara bendita africana. Por allá está, es una representación del Leguá, pero bueno, se le conoce a él como Lucero, ¿sí? Son cosas que yo tengo aquí dentro de lo que es mi espacio, ¿sí? Y es algo de lo que les puedo mostrar, ¿sí? No sé, tengan alguna otra pregunta o duda. Pues sí, mira, y están muy relacionadas las dos son. ¿Existen límites éticos para hacer un trabajo o cuál es la moral de esta práctica si se perjudica a otra persona? A ver, es que es lo mismo del principio, ¿no? Yo creo que no hay una moral como tal, ¿no? Yo creo que la moral tú mismo se lo das. Cuando piensas en algo bueno, pues va a ser algo bueno. Si es algo malo, es algo malo, ¿no? La intención tú se la das. Entonces, a lo mejor aquí me están pidiendo que le haga el trabajo malo a una persona, pero pues para la otra persona que le está pidiendo el trabajo, pues es algo bueno. Pero bueno, definitivamente provocarle una enfermedad al corazón a alguien no es ético, no es bueno, pues. Yo creo que depende, ¿no? Yo creo que depende del punto de vista de cada quien. A lo mejor para ti no es bueno, para la otra persona sí es bueno. Y para el presidente, pues tampoco, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente, Nos, ¿no? nos cooperamos con un trabajito. Es que es lo que te comentaba precisamente, ¿no? Esto es lo que te comentaba precisamente al principio, ¿no? Cuando se sube el ratero a robar, pues la gente, la sociedad lo ve mal. Y cuando llega a la casa y le dice, aquí está el dinero para la medicina del niño, ¿dónde está lo malo? Sí, está bien, nada más decía yo la forma, ¿no? A ver, tengo una pregunta que me mandaron por WhatsApp que quisiera transmitirte de Alfredo Velasco. Dice, si yo tuviera un trabajo, ¿cómo podría romperlo? ¿O cómo puedo protegerme? Esa es una pregunta. Y la otra de una vez te la hago, que es, ¿qué tan ligada está la brujería y la santería a la muerte o la santa muerte? Creo que eso se explicaba al principio, pero si quieres enfocarte en la de que cómo se pueden proteger de algún trabajo. Bueno, el cómo te puedes proteger de un trabajo es lo mismo, ¿no? El que tú tengas bien cimentada tu fe. Los trabajos te los pueden quitar, sí, sí te los pueden quitar.
tienes que ir con una persona que realmente te conozca, que realmente conozca esto y que pueda manejar las energías. ¿Para qué? Para poder identificar si realmente tienes un trabajo. Si ya tienes el trabajo hecho, bueno, pues la persona con la que tú vayas va a identificar que tienes el trabajo y ya te lo va a tener que quitar con algunas limpias, con algunas barridas o con algunos bilongos que tenga que hacer y posteriormente pues darte una protección. Esto yo creo que es como si fueras al médico, ¿no? Al médico primero tienes que ir y saber cuál es tu enfermedad para posteriormente pues que te den tu cura. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta, ¿está ligada la santería con la Santa Muerte? Decías, creo, ¿no? La pregunta era esa. Ajá, ajá. ¿Sí me Sí, la sí, puedes sí. volver a formular? A ver, otra vez. ¿Qué tan ligada está con la brujería, la santería y la Santa Muerte? ¿Qué tan ligada está? Pues es que ya lo explicamos desde un principio eso, que la cuestión precisamente de la santería, pues siempre le van a llamar que es la Santa Muerte, ¿no? O sea, digo, perdón, que la santería, pues siempre le van a llamar brujería, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la Santa Inquisición así lo calificó, ¿no? Entonces, no está ligada como tal, o sea, si nos vamos a poner a hablar de brujería, incluso hasta la religión católica es brujería, ¿no? Porque hablamos de que los santos padres hicieron los ichiririones y grimorios, que incluso hubo por ahí un sacerdote, un padre, un pontífice, que tuvo un pacto con el diablo, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de brujería, pues yo creo que los peores brujos pues serían los de la Iglesia Católica. Entonces, no es hablar de brujería, no hay que hablar de brujería en ninguna religión. A todas las religiones hay que respetarlas. Si quiero ser buen religioso, hay que respetar a todas las religiones. Entonces, no está ligado como tal porque no es brujería. Todas las religiones pueden ser brujería. ¿Qué tan ligada está la Santa Muerte con la santería? No está ligada, no hay nada que las ligue. Sí existe la muerte, sí existe, se le conoce como IQ dentro de la religión, pero no se le da una pleitesía, no se le rinde una pleitesía, no se le rinden honores. Simplemente es un espíritu que tiene ciertos dones, por así decirlo, ¿sí? O que está cumpliendo con los mandamientos, ¿sí? De lo que es Oya, ¿sí? Que ella es la dueña del panteón. Entonces, Oya le dice a Iku, ¿sabes qué? Tráeme esta alma, ¿sí? O ve y corta esta alma, porque lo que llega al panteón es el alma, el cuerpo, el espíritu no. ¿Sí? Hay otra cosa ahí, ¿no? Que dicen es Camposanto. Eso es una aberración, ¿no? Imagínate si fuera Camposanto, cuántas personas mueren ahí o cuántas personas se han enterrado en ese lugar que son violadores, que son asesinos seriales, o sea, y esa energía está en el lugar. Entonces, no es como tal Camposanto. Ok, ok, ok. A ver, Leti quiere intervenir. ¿Quieres abrir tu micrófono, Leti? O ya no la veo. No, sí, no, no. Gracias, ya lo contestó, gracias. Ah, ok. Gracias. Soy Pues mira, brujo, ya me estamos. adelanté. ¿Mandé? Ah, Soy brujo, me adelanté a la pregunta que iba a hacer Leti. dale. Así es, querido. Muy bien. Oye, pues mira, ya estamos entrando a la última recta del programa, unos 10 minutos. ¿Quisieras cerrar con algo más, hacer más comentarios o dar algún mensaje? No, pues ahora sí que ahorita los 10 minutos que restan estoy abierto a que me hagan preguntas, las preguntas que ustedes quieran hacerme y ya al final de la reunión o al final de esta pequeña conferencia que dimos plática, les puedo dar algún mensaje, pero ahorita estoy abierto a las preguntas que quieran hacerme con toda confianza. A ver, otra dice, ¿por qué se le brinda oración el día último de cada mes a la Santa Muerte? Bueno, eso, ¿por qué se le rinde oración el día último? Yo creo que sepa es el día 4 de cada mes, el día que le dan la oración.
porque pues son días que han elegido, ¿no? Los mismos, creyentes o los mismos adeptos a la religión han elegido el día, ¿no? Es como el día 28, ¿no? El día 28 de cada mes, pues ahí a San Judas Tadeo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí son ya cuestiones sociales que han elegido. Yo creo que no hay un día en específico para rendirle culto o pleitesía a tu espíritu, a tu ser, ¿no? En cualquier día puedes estar cerca de Dios, en cualquier día puedes estar cerca de tu espíritu. Y yo creo que eso es algo muy válido en cualquier religión, ¿eh? ¿Qué sería el equivalente de que el día 28 vayan a ver a San Judas Tadeo? Exacto, sí. Sí, yo creo que cualquier día, ¿eh? Sí, no tiene una razón en particular, ¿no? ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Yo. Adelante. Una pregunta del tamaño del mundo. Bueno, Ale lo sabe, yo soy comerciante. Sí, Lamentablemente en este medio sabes cómo se mueven las envidias y todo. Tengo claro. un proveedor que él es de esta religión. En una ocasión entró al negocio, me dijo, ¿sabes qué onda? Como que hay mala energía aquí y te hago un trabajito. Yo soy católica, ¿no? Yo soy católica. Entonces, a mí no me quitó nada porque lo hizo de buena fe. A mí no me cobró ni un quinto, aparte de que yo sé que me estima mucho. Entonces, haz de cuenta que agarró un coco y lo empezó a barrer desde la esquina de donde acaba el negocio hacia la calle. Y bueno, ahí se quedó el coco y cuando se seque lo tiras, bla, 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 bla. Un día llegó y me tiró dulces, ¿no? Tiró un montón de dulces adentro y afuera del negocio. Mi pregunta era, híjole, y si lo recogen los niños, ¿qué digo? ¿Que lo recojan o que no lo recojan? Y me quedé con esa duda y hasta la fecha no le he preguntado porque me da pena. pero, ¿qué hago? Pues si vuelve a llegar y aventar dulces, que los recojan los niños o no. O sea, No hay esa era mi problema. pregunta. Sí, no hay problema. Que lo recojan los niños, no hay ningún problema. Se le está dando, ahí se le está otorgando a el Eguá, ¿sí? El Eguá es el que le Ok. están dando los dulces y esto, porque mira, hay un Eguá Eshu y hay un Eguá la Guana o un Eguá Laroye, ¿sí? Entonces le está dando al Eguá Laroye los dulces, ¿no? Que es un niño. Entonces él lo que quiere hacer es tener contento al niño y quiere tener contento a Leshu para que se porte como un niño y no se porte como el diablo. Porque el Elegua puede ser algo bueno, puede ser algo malo, puede ser el que te abre y te cierra los caminos. Entonces él lo que está tratando de hacer es tener contento a Leshu. Es algo bueno. Ok. Es que era mi duda, dije, ¿los dejo, no los dejo? Y bueno, como que me quedé con la duda y el otro día como que vi que pasó con la bolsita y otra vez me tiró y dije, híjole, ¿cómo le digo? ¿Qué hago? Me dio mucha pena, ¿no? Y como no me explicó, y yo sé que lo hace de muy buena fe, como que me dio vergüenza preguntar el por Claro, qué o qué hago, ¿no? Pero bueno, nada más esa era mi pregunta. Muchas gracias. claro, no te preocupes, al contrario, estoy para servirte. Gracias. ¿Alguien más? Braulio ha estado muy callado. Teléfono. Una pregunta. Adelante, Braulio, adelante. Hace un rato decías que no podías mostrar algo, bueno, los trabajos estos. Y la pregunta es, ¿están sujetos a un código o alguien vigila su ética, digamos, interna? No por ética, o sea, más bien por ética personal, no por ética ante una asociación o ante una sociedad, no. Es más bien por ética profesional y por creencias que se tiene que no se debe demostrar el perro de prenda. Esto es algo que dentro de cada cabildo, dentro de cada casa tenemos diferentes reglas y son las reglas de mi casa. Yo no puedo mostrarte bien la prenda o no te puedo mostrar bien las cosas como están hechas porque pues ya sería faltar a mi misma ética. Entonces yo te estoy mostrando algunos trabajos que sé que no tengo problema por mostrar, pero que para que ustedes vean que realmente existe, ¿no? O sea, esto yo lo estoy haciendo de una forma cultural. Ok, es como un contrato tácito, digamos, entre el trabajo que están haciendo con el cliente, digamos. Sí, pudiera ser.
pudiera ser el trabajo que está haciendo con el cliente, pero también puede ser porque los espíritus mismos se molestan. Bueno, y además yo creo que también, como cualquier médico, abogado o quien sea, pues no puede hablar públicamente de los casos que atiende. A lo mejor puede ejemplificar cómo se atiende algo o que está llevando un juicio, pero no necesariamente puede estar hablando de quiénes Sí, son. no, de las Sí. personas, claro. Creo que eso Digo, es personal, ¿no? Es ética personal, por supuesto. sí entendemos. Y la otra pregunta final es si o además se rompe, digamos, el resultado. No de que se rompa el resultado. Vuelvo a explicarte y te lo vuelvo a comentar. Esto es porque los espíritus se pueden enojar, ¿no? O sea, pueden molestarse conmigo. Ok. Sí, era todo. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Pues como dice el dicho, yo no creo en las brujas, pero de que las hay, las hay. Oye, y digamos, quien quiera acercarse a ti, ya en lo particular, ¿dónde lo puede Me pueden hacer? ubicar como 7 Rayos Lobo todo con letra, ¿sí? Así me ubican y así me encuentran en las redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok, todo lo que quieran ahí de redes sociales, ahí me encuentran como 7 Rayos Lobo. Me escuchan también en los programas de Detrás de las Sombras, por la Asociación Nacional de Locutores en Sabrosita 590. Ahí próximamente en La Qué Buena. Los días jueves estoy con Fernanda Tapia también en algunos videos que hago con ella. También pues me pueden buscar ahí en el teléfono, en el WhatsApp. En el teléfono es el 55 34 92 53 85. Este es mi teléfono donde atiendo personalmente a las personas que me llaman o que me hacen Porfa, ¿lo puedes repetir, 7 Rayos? Sí, claro que sí, 55 34 92 53 85. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? A ver, una que nos quedó un poquito atrasada en el tema, que es que qué pasa si los espíritus se enojan. Si los espíritus se enojan, pues pues, o sea, yo corro el riesgo, ¿no? Yo corro el riesgo de que cuando yo les pida algo no me obedezcan. Claro. Pero a ver, entonces, o sea, ¿tú trabajas con los mismos espíritus siempre o puedes cambiar de espíritus? No, siempre son los mismos espíritus, son 7 espíritus los que yo tengo. Ah, ¿Sí? Puedo buscar más espíritus y trabajar con más espíritus, sí, porque cuando vas al panteón puedes jalar espíritus, pero los que están conmigo, los que están viviendo conmigo son esos, son 7 espíritus, sí. Tengo mi bóveda espiritual como religioso, donde están mis espíritus de mis muertos, de mis familias, sí, pero los espíritus que trabajan conmigo, los que yo he buscado y que están conmigo son 7. ok. Hay otra pregunta que también me mandan por WhatsApp que dice que si nos podrías dar tu perspectiva de lo que le sucedió a Juan Ramón Sáenz y el caso Esa Josué. pregunta, les voy a decir algo y esta pregunta les voy a contestar a medias, ¿sí? ¿Por qué les voy a contestar a medias? Porque yo estuve en ese caso, ¿sí? En ese caso yo estuve, yo fui el que ayudó a este tipo, que no quiero dar nombres tampoco, digo, si conocen el caso, ustedes sabrán de quién estoy hablando, ¿sí? Porque es un tipo nefasto, es un tipo que buscó el tener éxito a consecuencia de la vida de una persona que le quiso ayudar, ¿sí? Entonces, sí conozco el caso, sí estuve ahí en el caso, yo fui el que le ayudó a salir del problema que él tuvo con ese pacto que hizo con los Refugio Rofocale, pero
no voy a hablar de ese caso, o sea, no quiero hablar del tipo porque sería darle publicidad y no lo voy a hacer. A ver, veo. No. Pensé que había más comentarios. Los espíritus. Tu teléfono. Bueno, pues ya nada más una pregunta de salida antes de despedir el programa. Esos trabajos suelen ser caros. Sí. Todo esto es caro, ¿eh? La verdad es una religión cara, es una religión algo cara por los materiales que se ocupan y que ha sido el tabú, ¿sí? Ha sido el tabú de que no todos pueden estar dentro de la religión y sí es cierto lo que comentaba ahí la amiga, la radioescucha, de que no todos pueden estar dentro de esta religión y esto es una realidad. Es una religión cara. Ok. Pues bueno, si nadie tiene otro comentario o pregunta, pues te agradecemos que hayas participado hoy con nosotros. Muy interesante la charla, en verdad. Que nos repita el teléfono del 7 rayos, por favor, Alex. ¿Perdón? Que nos repita su teléfono de 7 rayos, por favor. Está en el chat, si quieres tomarlo del chat. Te lo vuelvo a repetir Ok. sin problema. Gracias. Lo vuelvo a repetir. Es el 55 34 92 53 85. Repito nuevamente. 55 34 55 34 92 53 85. Llame ya. Muchas gracias, Rayo. Oye, Rayo, 7 rayos. ¿Nos puedes comentar, porque nos platicaste y queremos compartirlo, en las estaciones de radio o programas de radio donde estás para que la gente te siga y te escuche o en internet, lo que tengas, lo que nos comentes, claro. Bienvenido. Les comentaba que me pueden buscar en Google, ahí googlean 7 rayos lobo, 7 rayos lobo, todo con letra, ¿sí? Así lo googlean y les van a aparecer mis redes sociales, les van a aparecer programas en donde me encuentro, ¿sí? Así como programas de Detrás de las Sombras, de Sabrosita 590, de Canal 52, ya voy a estar también ahí en La Qué Buena. Entonces, ahí pueden sacar, nada más googleando 7 rayos lobo, ahí van a sacar toda la información de un servidor. Muy bien. A ver, ¿qué pusiste, César? Ok, la información general para localizarlo. Perfecto, pues ya te agradecemos tu presencia, muy interesante. Y bueno, a lo mejor hay oportunidad en otros programas. Cuando gustes, estoy a tus órdenes, nada más que sí, acuérdate que sí ando bien ocupado, o sea, de verdad que sí, de verdad que yo sé que ustedes hicieron su mayor esfuerzo, porque para localizarme sí es algo bien difícil a mí. A veces no concordábamos con tiempos, todo esto. Claro. Les agradezco de verdad que el interés que tengan y les agradezco de verdad infinitamente el que ustedes hayan hecho esta labor, porque esta es una labor precisamente que les interesa, ¿sí? Y buscar lo que se esconde en un enigma, buscar lo que se esconde detrás de las sombras. Yo creo que eso es lo que ustedes buscan en cada uno de los programas, así como un servidor lo hago yo de todo corazón, y eso es lo que a mí me mueve. Ese es el entusiasmo que tengo al hacer un programa, es que la gente aprenda. Yo lo que quiero dejarles como mensaje, ¿sí? Es que nos dejemos de estereotipar a las religiones como algo bueno o algo malo, ¿sí? Dios no busca eso. Dios es el mismo Dios para todos, y Dios lo que busca es que estemos tranquilos espiritualmente. Entonces, cuando nosotros encontremos a esa entidad espiritual que está tranquila con nosotros, nosotros vamos a estar tranquilos, ¿sí? Y no dejarlo como un juego de fútbol. El hombre es el que le pone color, le pone idioma, le pone religión, ¿sí? A Dios. Para Dios, nosotros somos lo mismo.
Muy bien, Siete Rayos. Gracias, justo por lo que dices, sabemos de la complicación de agendarnos, pero sin duda vamos a tener otro programa contigo, seguro. Nos faltó más, nos faltó tiempo, pero ya nos ponemos de acuerdo en bien de nuestros escuchas para que esto siga caminando. Gracias por tu participación, Siete Rayos. Siempre gracias. Muchas gracias, no al contrario, gracias a ustedes, H para todos ustedes, que Zambi Tegutare a todos ustedes, y que ahora sí que en Zambi les llene de iré todo su camino. Bienvenido, muchas gracias, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Hasta la próxima. La foto. Gracias, Siete Primero, Rayos. déjame anunciar el próximo programa, que es el 18 de febrero, que ya va a ser en viernes, porque este fue el último programa en sábado. Ya ven que corrimos una encuesta y bueno, resultó que la mayoría quiere que sea en Una consulta popular. sábado, ándale, a mano alzada. A mano alzada, como aquellos. Entonces vamos a tener a una invitada que ya Esa está no se con vale. nosotros, que es Walu Navarro, que si la recuerdan, que habla de fenómenos paranormales, muy conocedora también de todo estos temas, y en específico le pedí que habláramos sobre la fantasmogénesis o la generación de fantasmas, ¿no? Entonces, le hemos titulado La verdad sobre la fantasmogénesis, y en el siguiente programa, que es el 4 de marzo, también ya en viernes, repite otra invitada que es Sandy Pichardo, la astróloga que nos va a platicar las virtudes de la astrología. Entonces esperamos que nos acompañen en estos programas, que además pueden sugerir temas, ya saben que estamos abiertos, pueden sugerir temas, invitados, si conocen a alguien o alguien del público que quiera presentar un tema, pues es bienvenido, lo revisamos y lo programamos, no se limiten. Claro que sí, Alex. Gracias. Y ahora sí, César, la foto. Peínense, por favor, que vamos a tomar la foto. En tiempo de 3, espérenme porque tengo que poner la galería. Déjame sacar el peine. 3, 2, 1, va. Gerardo. Ay, otra vez. A ver, Claudia Mariscal, bueno, los que quieran, los que puedan prenderla. ¿Listo? Sí, 3, 2, 1. Está la primera. Ahí está. Y vamos a tomar una segunda por aquello de que se nos revele anticipadamente, ¿no? Se nos acaba el rollo. Gracias. Adelante, gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias, Siete Rayos. Gracias. Hasta luego, que esté bien. Descansen, los vemos en la próxima. Bonita Buenas noche. noches. Gracias. Hasta Cuídense luego. y buena noche. Muchas gracias. Bye. Bye.